Hola, ¿qué tal chicos? En esta ocasión vamos a ver el tema de triángulos y sus generalidades dentro del programa de Matemáticas 2 del tema 1 del corte número 2. Bien, con este tema vamos a comenzar el corte 2 y vamos a ver las generalidades de este tema para que ustedes puedan resolver algunas actividades y puedan ser evaluadas. Los triángulos es una figura geométrica limitada por tres segmentos de recta. Recuerden que tenemos líneas rectas que son prolongaciones infinitas hacia ambos lados de la recta, mientras que los segmentos de recta están limitados por puntos. En este sentido, si tomamos tres segmentos de recta, vamos a poder unirlos por los puntos en donde terminan y comienzan estos segmentos, y tenemos en ese punto tenemos los vértices. Aquí mostramos la figura de un triángulo en donde un segmento de recta es desde este punto hasta este punto, el otro segmento de recta, que es este otro lado, comienza desde este punto hasta este punto, y el último segmento de recta comienza desde este punto hasta este otro punto. Estos puntos de unión se les llama vértices, y cada uno de los segmentos dentro del triángulo se le llama lado. La base del triángulo es el lado sobre el cual descansa este triángulo. Otro elemento importante es la altura. La altura es el segmento de recta que va dirigido desde el vértice opuesto a la base y que forma un ángulo de 90 grados. Esa es la única condición, son las únicas condiciones para determinar el segmento de recta que conforma la altura. La distancia de ese segmento de recta, bueno, va a ser la distancia de la altura en ese triángulo. Bien, podemos clasificar estas figuras llamadas triángulos a través de algunos criterios. Aquí vamos a ver dos criterios: por sus lados y por sus ángulos, además de enunciar algunos conceptos que son generales en los triángulos. Vamos a comenzar a la clasificación de los triángulos por sus lados. Existen tres tipos de triángulo. Existe el triángulo equilátero, que es aquel que tiene tres lados iguales y sus ángulos internos miden 60 grados. Es decir, entre las generalidades de los triángulos, se dice que la suma de los ángulos internos debe de ser igual a 180 grados. En este sentido, como los tres ángulos internos de un triángulo equilátero son iguales, entonces no queda más que cada uno de estos ángulos tenga un valor de 60 grados. Después tenemos un triángulo isósceles. El isósceles es aquel que tiene solamente dos lados iguales y están representados por esta línea, una sola línea que nos está diciendo que estos lados son iguales. Y uno desigual está con doble línea para distinguir que estos tienen una medida diferente a este tercer lado. Cada uno de sus lados, con respecto a los ángulos internos, tiene los ángulos opuestos a cada uno de los lados. Por ejemplo, alfa es opuesto al lado A, mientras que este otro alfa es opuesto al lado B, porque está opuesto a ese lado. Entonces, estos dos ángulos van a valer la misma cantidad. Tienen la misma magnitud, mientras que el ángulo opuesto al lado que es diferente va a ser distinto a estos alfas. Posteriormente tenemos un triángulo escaleno, que es aquel que tiene tres lados diferentes. Aquí ninguno es igual, por eso tiene este lado una línea,
este lado tiene 2 líneas y este lado tiene 3 líneas, para ejemplificar que tiene lados diferentes. Podemos nombrar a cada uno de esos lados con una letra A, B, C, y los ángulos internos se nombran con respecto a los lados. Por ejemplo, beta, que es una letra griega que se parece a la B y está opuesta al lado B. Alfa. Alfa también es una letra griega y está opuesta al lado A. Es decir, es aquella que está frente a ese ángulo. A eso se le dice opuesto, porque el lado B y el lado C son adyacentes al ángulo alfa. ¿Qué quiere decir que sean adyacentes? Que están junto a. Pero el único que está opuesto es el lado A. Y por último, el ángulo gamma. El ángulo gamma está opuesto al lado C. Entonces, recapitulando, el triángulo equilátero tiene sus lados iguales, ángulos iguales. Isósceles tiene 2 lados iguales y los ángulos opuestos a esos 2 lados también son iguales. Y uno diferente, tanto en lado como en ángulo. Y en el escaleno, todos sus lados son diferentes y todos sus ángulos internos son diferentes. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver los tipos de triángulos por sus ángulos. Tenemos también 3 tipos. El primero es el triángulo rectángulo, en donde una de las características importantes es que tenga un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Y los otros 2 ángulos van a tener distintas medidas dependiendo de los lados de dicho triángulo. Ahora, el lado opuesto al ángulo recto, es decir, tenemos el ángulo de 90 grados, y el lado opuesto a ese ángulo siempre se va a nombrar con la letra C, mientras que los otros 2 lados ya no importa tanto cuál sea A y cuál sea B. Lo importante es que el que esté frente al ángulo recto sea nombrado con la letra C. Y esto tiene cierta importancia cuando veamos el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Bien. Bien, posteriormente tenemos un triángulo acutángulo, que es aquel que tiene sus 3 ángulos agudos. Recuerden que los ángulos agudos son aquellos ángulos que tienen un valor menor a 90 grados y, claro, mayor a 0 grados. Entonces, este tipo de triángulo tiene todos sus ángulos diferentes, pero todos son menores a 90 grados. Mientras que un triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo que es mayor a 90 grados pero menor a 180. En este caso tenemos como ángulo obtuso al ángulo alfa, que es mayor a 90 grados. Bueno, ahora vamos a mostrar los conceptos generales de los triángulos. El primero de ellos es: la suma de los triángulos interiores de cualquier triángulo siempre suman 180 grados. Es decir, una vez que tenemos un triángulo con sus ángulos, al sumar todos esos ángulos nos debe de dar 180 grados. No importa qué tipo de triángulo sea, si sea isósceles, escaleno, equilátero, rectángulo, acutángulo, etcétera. Cualquier tipo de triángulo, la suma de los ángulos internos debe de ser siempre igual a 180 grados. El segundo concepto general es que la suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo es igual a 360 grados. En este caso, se prolongan las líneas de los segmentos de recta que conforman cada uno de los lados. Aquí en este
en este lado se prolongó la recta un poco más, en este otro ángulo se prolonga la recta un poco y en este último lado se prolonga la recta un poco más. Cuando hacemos esto tenemos dos ángulos. Este que le llamamos ángulo interior y este otro llamado K que le llamamos ángulo exterior. En este caso, este es el ángulo interior y este es el ángulo exterior. Este es el ángulo interior y este es el ángulo exterior. Si nosotros sumamos todos los ángulos exteriores, como por ejemplo L, M y K, la suma de estos ángulos exteriores es igual a 360 grados. Llegando a este punto, traten de tener estos dos conceptos a la mano porque les van a servir para resolver los problemas que más adelante vamos a observar, algunos cómo los resuelvo yo, y de esta manera ustedes pueden resolver los ejercicios en casa. Bien, otro de los conceptos es todo ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Y esto qué significa? Nuevamente tenemos la figura, tenemos un ángulo exterior, en este caso nombré al ángulo K, y tengo dos ángulos interiores pero que no son adyacentes. ¿Qué quiere decir que no sean adyacentes? Recuerden que adyacente es que está junto a. Entonces, en este caso, este ángulo va a ser adyacente acá, pero estos dos no van a ser adyacentes acá porque no están junto a él. Entonces, a eso se refiere, que el ángulo K, el ángulo exterior K, va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. ¿Ok? El último concepto que vamos a tratar es en donde nos dice que en todo triángulo isósceles los ángulos opuestos a los lados son iguales. Entonces, recuerden que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales, este y este. Entonces, estos dos lados son iguales y los ángulos opuestos a estos dos lados también son iguales. En este caso son estos dos y se cumple para todo triángulo isósceles. ¿Ok? Bien, vamos a ver un ejemplo en donde podemos utilizar ecuaciones lineales y vamos a resolver. El ejemplo 1 que está en la página 46 de su libro. Nos dice, en la siguiente figura obtén el valor del ángulo solicitado. En este caso tenemos un triángulo cualquiera, no nos están diciendo qué tipo de triángulo es, simplemente nos están dando los ángulos interiores. Uno vale 48, otro vale 65 y el último vale X. Es esta variable o esta incógnita la que tenemos que deducir. Entonces, recuerden que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Y así lo voy a escribir. X más 48 más 65, que son los ángulos interiores, eso me debe de dar igual a 180 grados. Bien, entonces tenemos una ecuación lineal con una sola incógnita. Vamos a despejar esa incógnita para encontrar su valor. En este caso tenemos un más 48 del lado izquierdo, lo vamos a pasar del otro lado como menos 48. Y tengo más 65 del lado izquierdo, vamos a pasarlo del otro lado como menos 65. De esta manera dejamos sola a la variable. Y del otro lado tenemos los otros dos valores pero con signo contrario. Al hacer esta suma de 180 menos 48 menos 65 obtenemos el valor de 67 y entonces es cuando decimos que el valor de ese ángulo es de 67. ¿Para qué? Para que se cumpla esta característica de los triángulos,
que la suma de los ángulos internos sea igual a 180 grados. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Nos dice, determine el valor de los ángulos interiores del siguiente triángulo. Nos muestran esta figura, nos muestran el ángulo A, el ángulo B y un ángulo exterior opuesto a estos ángulos. El ángulo A vale 4x, el ángulo B vale 2x y el ángulo exterior no adyacente vale m igual a 150 grados. Utilizamos el concepto de todo ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores que no son adyacentes. En este sentido, decimos que la suma de los ángulos interiores, es decir, 4x más 2x, va a ser igual a el ángulo exterior no adyacente, es decir, el que está opuesto a estos dos ángulos. Este tiene un valor de 150, entonces vamos a sumar este 4x más 2x porque son términos semejantes y obtenemos 6x y esto va a ser igual a 150. Ahora nos toca despejar este 6 que está multiplicando a la variable x. Entonces este 6 va a pasar con la operación contraria que es la división. Entonces va a quedar como x igual a 150 entre 6 y el resultado de 150 entre 6 es igual a 25. Entonces el valor de x, solamente hemos encontrado el valor de x igual a 25. Ahora vamos a determinar cuál es el valor de a. El valor de a es igual a 4 veces x, ¿ok? Entonces 4 veces 25 o 4 por 25, porque x vale 25. Y al multiplicar encontramos que el ángulo A vale 100 grados. Ahora, el ángulo B. El ángulo B es igual a 2 veces x, es decir, 2 veces 25. Y al multiplicar 2 veces 25 nos da 50. El ángulo B vale 50. Si nosotros tenemos la suma de 100 más 50, me va a dar 150. Entonces este ángulo, que a pesar de que no nos lo piden dentro del problema, podemos determinar que el ángulo interior del lado opuesto al ángulo A y B vale 30 grados. ¿Para qué? Para que la suma de 100 más 50 más 30 nos dé como resultado 180 grados. Entonces tenemos el resumen de los valores que nos están solicitando en el ejemplo. 1 es encontrar el valor de x y 2 es encontrar los valores exactos de los ángulos A y B. ¿Ok? Vamos a explicar un tercer ejemplo para que después ustedes puedan hacer sus ejercicios en casa. Tenemos nuevamente un triángulo con estas medidas. Tiene dos ángulos interiores, uno vale 80, el otro vale 45. Los ángulos han sido nombrados como A. Este es el ángulo A, este es el ángulo C y este es el ángulo B. Y tenemos un ángulo exterior igual a 4x. Entonces me están pidiendo encontrar el valor de A, es decir, solamente el valor de este ángulo. Aquí hay varias características. 1. 4x es un distractor porque no lo necesitamos para encontrar el valor de A. Simplemente utilizamos el concepto general que nos dice que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Despejamos los valores de 80 y 45 y obtenemos que el ángulo A es igual a 55 grados. Ahora, vamos a ver cuánto vale el valor de X, que no nos los están pidiendo, pero también es válido obtenerlo. Recuerden que este es un ángulo llano,
Un ángulo llano es igual a 180 grados. Y estos son ángulos suplementarios, estos dos ángulos. Es decir, que la suma de esos dos ángulos debe de ser igual a 180 grados. En ese sentido, tenemos 4x más 80 grados es igual a 180 grados. Si despejamos este 80, pasa del otro lado, pero ahora con signo negativo, y hacemos la resta. 180 menos 80 me va a dar 100 grados. Ahora, este 4 que está multiplicando del lado izquierdo va a pasar dividiendo del lado derecho. De esta manera obtenemos que el valor de x es igual a 25. Y tenemos estos dos resultados ya sintetizados de la siguiente manera. X vale 25 y el ángulo A vale 55. Estos son los dos valores que nos está solicitando el ejercicio. Bien, ahora vamos a hacer 10 ejercicios de reafirmación en casa. Estos 10 ejercicios se encuentran en las páginas 47, 48 y 49. Debes de resolver cada uno de los ejercicios del libro y vas a tomar una imagen de cada una de las hojas para enviármelas en la plataforma de Classroom. Vas a tener que colocar tu nombre, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Colocas tu nombre, resuelves los ejercicios, tomas una foto y me la envías o la subes a la plataforma. Ahí va a estar habilitada una sección que dice actividad 1 y tiene el nombre de triángulos y sus generalidades. Una vez que lo subas, yo voy a poner algunos comentarios y la calificación. Esta actividad tiene un peso del 15% de la calificación total del corte 2. Cualquier duda me puedes enviarla al correo que está en el video o puedes dejarme un comentario en la plataforma de Classroom. Bueno, es todo de mi parte, les deseo un buen día.